Muy bien, ¿por dónde empezamos? De me a ma, como decíamos antiguamente, maestro, cochapacha. Sí, vamos a terminar de ver otros conceptos para que nos quede un poquito más claro, porque en esta ocasión ya vamos a trabajar con sincronía. Ujú. La sincronía, obviamente, pues ya estamos hablando de doblaje de forma completa, aunque el doblaje no es un medio integral, es decir, no podemos utilizar todo el cuerpo para expresarnos en movimiento, para que quede claro. Sin embargo, tenemos que comprometer todo el cuerpo, la mente, nuestra atención a lo que estamos haciendo. Por eso, eh, muchas veces salimos demasiado cansados de una película, de una serie, porque exige mucho, mucho de nosotros y pues bueno, hay que brindarlo, ¿no? Hay que brindarlo y sobre todo mucha proteína porque utilizamos el cerebro. Al no utilizar todo nuestro cuerpo, sí utilizamos mucho el cerebro. Entonces sale uno auténticamente cansado. Entonces no es cuestión de que crean que van a llegar, se van a plantar y van a salir frescos como la lechuga a la calle. Ah, ah. Así que ahí también siempre cuiden su alimentación, toda esta parte de la nutrición, ujú, porque es demasiado el trabajo que se hace con la cabeza. Ajá. Y obviamente, en el balance de las proteínas que hacemos, luego solemos, como a muchos nos pasa, que nos excedemos. Entonces nos da un hambre, nos puede dar un hambre bestial. Y el problema es, aquí en México, por ejemplo, tenemos alimentos que son demasiado, demasiado calóricos. Entonces vamos a revisar una cosa, el ritmo. El ritmo creo que es, digo, fácil de entender. Ujú. Eh, y el ritmo que demos a nuestro personaje, a la interpretación que ya viene marcado, ujú, debe ser también congruente con el contenido del mensaje. Es decir, si se van a enojar o el personaje pues está enojado y, y empieza a hablar muy lento, pues ahí como que no corresponden ciertas cosas. Entonces, luego ya ha llegado a verse que hay compañeros que miran hacia abajo y al mirar hacia abajo se pierden ese momento. Entonces suena como que le hace falta fuerza al personaje en esos instantes, como que la voz está muy, muy quedito, muy débil para una reacción de eso, ¿no? De una furia. Entonces, mucho cuidado con el ritmo. El ritmo es la combinación de elementos que forman una estructura y descansa sobre todo en la duración. Está ligado a la sucesión en el tiempo de los impulsos sonoros verbales, para ser más técnicos o más explícitos. Y este está integrado por la velocidad de la lectura y las pausas, teniendo por ende, en consecuencia, la duración. Eso es el ritmo. ¿Cometemos errores de ritmo? Sí, cuando nos vamos a los extremos. Entonces, el ritmo no debe ser en algún momento ni muy lento ni demasiado rápido. Hay que buscar en dónde está el ritmo. Eh, Tratemos también de no caer en esa regularidad, en ese siempre es el mismo. Un personaje tiene un ritmo al hablar, sí, pero cuando suceden eventos o cosas, cambia su estado y cambia obviamente, por ejemplo, la velocidad, ¿no?
Y también aquí también hay que tener un cuidado, hay que diferenciar el texto. Es decir, cada idea, cada palabra tiene un peso específico diferente. Es un poquito como los elementos de la tabla periódica, que tienen un peso atómico diferente cada elemento. Las palabras también. Entonces, no es lo mismo de repente decir hola que decir hola. Son dos cosas muy diferentes. Y también no abusar, ajá, de ciertas ayudas que tenemos, como las pausas, hacer doble pausa, etcétera. Tener mucho cuidado con los silencios, no abusar de ellos tampoco. Por ejemplo, esto también cuando están en radio, en la radionovela. Entonces, mucho cuidado con esto. Y vamos a ver, partiendo de ahí, los niveles tonales. Para empezar un texto, para empezar a decirlo, tenemos que seleccionar el texto, el nivel tonal con donde queremos empezar. Y tenemos tres: el agudo, el medio y el grave. Y estos van ligados a emociones, a expresiones. Por ejemplo, el tono agudo o de luz, los tonos agudos o de luz, nos dan emociones positivas, nos ayudan a establecer contrastes. Podemos reclamar la atención en algún momento dado, interrogar o marcar que estamos muy alegres y hasta eufóricos. Tenemos el tono medio. En el tono medio de su voz hay emociones más neutras. No es ni demasiado alegre ni demasiado sombrío, como ahorita. Ujú. No estamos eh, sopesando una cosa. Entonces, de ahí podemos también pasar a los tonos graves o tonos de sombra. Estos reflejan estados negativos o de tranquilidad. Ujú. Pueden ser mensajes de una gran significación o bien pueden ser totalmente negativos cayendo en la depresión. Yo siempre les pongo el ejemplo, pues cuiden mucho el, eso de si tienen a la pareja que llegue y les diga, te invito a cenar, te amo, y llegan, con el de la tienda y que en el mismo tono me da un refresco. Pues aquí creo que va a haber algún problema para ustedes a la larga. Sí. O que ya llegue con el de la tienda y le diga, ¿me das un refresco? Entonces, ahí sí, aguas. Hay que cuidar mucho y poner mucha atención a estos tonos también cuando escuchemos el idioma original. En lo que estuvimos viendo, podemos distinguir eso, ¿no? En algún momento dado comienza muy calmado y de repente sube un poquito la intensidad para decirnos, ¿no? Los climas de calor y frío y la inclinación crean paisajes de belleza espectacular. Entonces sube un poquito y vuelve a bajar cuando dice enero, en el Antártico, ta, 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 ta. Entonces van cambiando los niveles tonales según se requiere y la emoción que requiere causar. Luego, el nivel tonal de inicio de la primera frase
Ojo, no es tan importante como el que seleccionemos para continuar. Podemos llamar la atención y caer en la explicación, ya que todos te hicieron caso de lo que se va a hacer. Y podemos dar la explicación ahorita, que se entienda, y que todos se callen. Muy bien, vamos a comenzar. Hacer esas diferenciaciones. Entonces, más grave, si a lo mejor si es más solemne o más o hay una explicación, más agudo si queremos llamar la atención. Y quizá el inicio no fue tan significativo, porque muchas veces me ha tocado, y esto también lo tengo de un problema con eh, cuando era niño, que teníamos un maestro de español que llegaba a clase y hablaba tan bajito que todo el mundo se empezaba a poner a hacer sus cosas, a gritar, a hacer un relajo en el salón, y el pobre hombre nunca podía dar su clase a gusto. Entonces, recordemos que hay que usar los niveles tonales según se requiera. Ahora, por ejemplo, eh, eh, nuestra voz y las emociones, por ejemplo, tenemos el estado emocional de la alegría, la emoción, la tensión, la euforia o hasta el enfado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro timbre de voz? Abrirlo, tenerlo abierto, utilizar un tono de voz agudo, quizá una intensidad alta, y la duración pues debe ser rápida. Cuando ustedes se enojan, no hay tiempo para respirar, incluso toman aire y están tan enojados que dicen todo lo que piensan en un segundo. Nos vamos al otro lado. Si es la tristeza, la tranquilidad, la depresión o la sensualidad y la dulzura, entonces, ¿qué hacemos? Un timbre de voz cerrado, un tono de voz grave, sombra, un tono de voz de sombra, una intensidad baja, pausada, movimiento lento, bastantes silencios. Y de repente nos soltamos a hablar. Estos son recursos que también pueden usar, ojo, son recursos orales que pueden utilizar para hacer que la lectura no sea, o la interpretación, porque más que lectura es una interpretación, no se vuelva monótona para el público. Hay un personaje que hacía Laura Torres llamado Daria, en el que siempre era, ay, oye, es que no sientes nada, no tiene, no le pasa nada, le puede pasar todo a esta mujer y de lo más tranquila o hasta deprimida, ¿no? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De cómo se puede utilizar estos estados, ¿no? Hay estados anímicos negativos o sosegados como la tristeza, la tranquilidad, la calidez. Debemos tener cuidado, este, con causar aburrimiento, provocar esa sensación de lejanía. eh, Debemos de dar con nuestra voz, a pesar de todo, una credibilidad, una seguridad, una seriedad. Ujú. Entonces, eh, recordemos que estas características que hemos visto hoy nos pueden ayudar a variar la interpretación. Claro, ojo, no hagan, recuerden que ya no es una lectura, es una interpretación. Entonces no vas a llegar a una casa y vas a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? O en los dibujos animados,
que esto eh, lo iremos viendo, no podemos exagerar en algunos. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, a los que tienen Netflix, por ejemplo, ahí les recomiendo que vean una serie que se llama Samurai de Ojos Azules. Vean el tono, es un drama de acción, como le dicen ahora. Y ninguno de los personajes suena disparatado, suena fuera de lugar. ¿Por qué? Porque se busca conservar el tono y los personajes deben estar dentro de ese tono. El problema, por ejemplo, es cuando, digamos, si yo hago un caballero del zodíaco, ujú, y en lugar de decirle de repente, ya llegó tu hora, así que prepárate, y le digo, ya llegó tu hora, así que prepárate. Pues no, me estoy saliendo del personaje, lo estoy volviendo ridículo. Ujú. Otra cosa que vamos a revisar muy, muy brevemente es que cuando vean un personaje, se los voy a explicar ahora sí que nada más rápido para no tardarme mucho. Cuando veamos un personaje en pantalla, tenemos que entender quién es. Sí, ya el director quizá ya nos dio la referencia, pero entender, bueno, es de clase media, de clase baja, de clase alta. Ujú. Es un personaje que si es de clase alta, a lo mejor tiene el trauma de que de niño mataron a sus padres. Ajá. Y hoy es Batman. Sin embargo, cuando es Bruce Wayne, tiene que hacerse pasar por el Playboy, el nini o niño rico que no trabaja ni estudia ni hace nada, para proteger su otra identidad. Entonces tenemos que entender todo eso para darle también el tono correcto. Es por eso que, por ejemplo, si escuchan al maestro Archundia haciendo a Nicolas Cage en Cazador de Brujas, ajá, no lo van a escuchar igual haciendo a los marcianitos de Toy Story, digo. Entonces, eh, tenemos que ver que hay una diferencia entre los personajes, que tienen una carga emocional distinta y que el maestro, por ejemplo, el maestro Eric, utiliza su timbre de voz porque es él, pero se escucha diferente en cada personaje. Ustedes luego no lo reconocen. No, a lo mejor no lo van a poder reconocer o haciendo a Optimus Prime, si no me recuerdo mal, maestro. O a Tower Red. Tower Red, ok. En los Transformers. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta todo esto para recrear el personaje que tenemos. No podemos estar atinándole al precio, casi, casi, cuando estemos en sala. Tenemos que entender a ciencia cierta quién es ese personaje. Entonces, mucho ojo con estas definiciones. Ahora, viene algo que es la caracterización de la voz. Ujú. Y aquí encontramos que pues no todos los personajes a interpretar son perfectos. Cuando son perfectos, que no tienen ningún problema ni nada,
De todos modos, hay que utilizar la caracterización de la voz, es decir, por su manera de respirar, nos van a dar el ritmo, nos van a dar este, muchas cuestiones. A lo mejor tiene un tic, etcétera. Pero también cuando no tienen una forma correcta de hablar o tienen un defecto en cuestión, ajá, tenemos que voluntariamente ayudar eh, a ese personaje a través de recrear ese defecto que quizá tenga del habla, ujú, para con un efecto a través de nuestra voz, de nuestra garganta. Bueno, hago mal en decir garganta, perdonen ustedes, a través de nuestra voz, de nuestra respiración, de la forma de impostar la voz. Ujú. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Un anciano, alguien con asma, no tienen ya control perfecto de su respiración. Entonces, en estos casos, a momentos, podemos dejar la respiración diafragmática y sustituirla con una respiración torácica, incluso aún con una respiración clavicular. Ajá. Y sintiendo esto, por ejemplo, eh, obviamente el ritmo al hablar es apremiante. ¿Para qué? Para dar mi idea completa. Porque si no, se va al aire, se va el aire. Entonces, tienen que decir las ideas lo más rápido que puedan. ¿Por qué? Porque también se cansan. Ujú. Tenemos también por la impostación del voz. Si les toca, por ejemplo, caracterizar a un cantante o a un actor o un orador, por ejemplo, no pueden estar que se les corte la respiración, que se les acabe el aire, etcétera. Tienen que impostar su voz perfectamente, encontrar poner todo el apoyo, todo el cuerpo de forma correcta para que no estén interpretando y de repente se nos fue. Ujú. Y también podemos hacerlo a través de la dicción, ya sea que tenga algún problema, un frenillo, alguna cosa así. Ujú. O pues tener la boca de cierta forma. Pero ojo, este efecto en el doblaje tiene que ser, aún así, tiene que entenderse lo que está uno hablando, lo que el personaje está hablando. Si no se entiende y no podemos mejorar un poco para que sea comprensible, mejor déjenlo o busquen otra forma. Hace muchos años en Discovery Channel apareció una serie que se llama eh, Honey Boo Boo. Ajá. Y supuestamente son gente de campo de los Estados Unidos, que pues la niña está gordita, güerita y la maquillan y la meten a concursos de belleza. Pero las personas que hicieron el doblaje quisieron hacerlo quisieron hacerlo con este tono y a la hora que, como ellos fallan en la dicción en inglés, también quisieron ponerle fallas en la dicción al español aquí y no se entendió nada. Entonces, es una cosa que aparte es aborrecible el programa al 100%, pero digo, una vergüenza que no entiendan cómo se tiene que hacer, que tiene que quedar claro para la gente. Y que si todos los personajes hablan con ese sonidito que tienen,
Oye, llega un momento en que te harta. A los 5 minutos le vas a dar así, cambio. Entonces, aquí tiene que ver también todo esto que veníamos diciendo, el ritmo, no hacerlo este, todo el tiempo lo mismo y lo mismo y lo mismo, en que arte el personaje, que arte. Llega un momento en que la situación ya ni te fijas cuál es. Simplemente dices, no quiero oírlo, ya cámbienle, apáguenlo. Yo aquí en TV Azteca, por ejemplo, yo no aguanto el noticiero. Algunas veces lo oigo que lo pone el vecino porque se medio aloca y tiene la televisión bastante alta. Y ay Dios, no, no aguanto ese sonsonete. Entonces, mucho cuidado cuando traten de interpretar a un personaje. Tienen que tener todo esto en consideración y algo muy esencial que son comunicadores. Ustedes son comunicadores también, siendo actores. Y hay una responsabilidad. Ujú. No de cómo se programan las cosas y el horario, a lo mejor en el horario de familiar metieron una novela barata, etcétera. Eso ya no es de ustedes. Ustedes vayan, hagan su trabajo, pero sí pensando que a lo mejor hicieron una caricatura y el niño que los escucha en casa va a aprender a hablar con las palabras que ustedes están diciendo, van a tomar ideas que están escuchando. Ya lo que hagan con esas ideas, eso también es responsabilidad de los padres. Pero sí, como nos acostumbramos, y ahorita si gusta decir algo, maestro, eso de esas frases que decimos luego de costumbre, este, ahorita se me fue la idea que se dicen de una forma coloquial y resulta que la forma correcta es otra. ¿Tonterías? Ajá. Ok, ok. Ahorita vuelvo a regresar, ¿eh? Sí. Pleonasmos, maestro, pleonasmos. Bueno, hay pleonasmos, sí, pero hay otras, Bueno, pero es que depende, hay varios giros idiomáticos, los retruécanos ujú. son otros, ¿no? Bien, Héctor Román tenía una pregunta para usted. En un momento le damos la voz. Solamente quiero que quede como muy claro que Abigail Saavedra se ha estado escondiendo toda la clase. No, no le vemos más que el cabello. Eh, no, la, el trabajo del doblaje es algo que ya existe, ya está hecho. Es decir, tú no puedes inventarle nada a la película, no puedes cambiarle la historia, no puedes cambiarle escenas, no puedes cambiar la actuación, no puedes cambiar la fotografía, ya está hecho. Entonces, lo que tienes que hacer es entender qué es lo que está pasando. Y a partir de esa comprensión, no solamente del texto, y además de la acción, implica también los decorados, la fotografía, el ángulo de la filmación, el tipo de ropa que ocupa el personaje, el lugar en donde habita, la época del año, sus condiciones sociológicas como su nivel educativo, cultural, su estado de salud. Eventualmente, y durante mucho tiempo en el doblaje mexicano, se abusó de ciertas libertades interpretativas.
lo cual hizo que se regionalizara excesivamente y dejara de entenderse para el resto de la población de habla hispana. Es bien cierto que tenemos una cantidad muy grande de palabras que todo el mundo en Hispanoamérica puede entender. ¿Por qué no decimos garage o decimos cochera? ¿Por qué no decimos llanta? Decimos neumático. ¿Por qué no decimos alberca? Decimos piscina, etcétera, 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 ¿no? Y también se ha trabajado mucho la parte de ciertas expresiones porque en México se cuidaba mucho y había una entidad oficial gubernamental encargada de revisar, de censurar, autorizar o no las producciones audiovisuales, radiofónicas, cinematográficas, los textos teatrales, literarios, etcétera. Entonces, de ahí que pues hay unas frases como, oh por Dios, ¿no? Que lo ocupamos para ocultar ciertas formas de palabras altisonantes o de frases altisonantes, y hay varias. Pero lo más importante, chicos, es que entendamos que ya existe una partitura. La sinfonía ya está hecha. Entonces nosotros nos ponemos al servicio de ello y tratamos de darle la calidad, la calidez y alcances interpretativos más amplios. Pero no podemos salirnos de lo que ya está. No podemos inventar cosas que el personaje no está diciendo. Quizás podemos adaptar ciertas frases en algunos momentos, eh, porque el humor canadiense o norteamericano o francés es distinto al humor hispanoamericano, latinoamericano, y podemos buscar adaptar ciertas circunstancias, pero no nos corresponde a nosotros, ojo, le corresponde al director. No es como que eres muy inteligente, que seguramente lo eres, y un gran conocedor, y que por eso te puedes tomar el derecho o la atribución de corregir un texto. Haces la observación, pero quien decide es el director. Si tú no haces esto, despídete del trabajo. Va a pasar mucho tiempo para que te ganes el derecho primero a hacer la observación. Y siempre empieza por, disculpe, señor, ¿está bien esto? No es que seas sumiso, es que hay jerarquías, ya lo expliqué, y son infranqueables, ¿sí? Un director de doblaje tiene la misma importancia que un director de cine, que un director de orquesta sinfónica, que un director de teatro. Pero muchas veces, y sobre todo en los últimos 15 años, la gente que ha ido ingresando, que se siente don fregón, y a lo mejor lo es, ha roto justamente ese respeto. Y por eso también ahora cualquiera, el que sea, dice que es director. El director de doblaje tiene que ser una persona profunda y ampliamente preparada, no solamente en actuación, en teatralidad, en cinematografía, en guionismo, en lenguaje televisivo, en géneros teatrales, radiofónicos, cinematográficos, televisivos, que son totalmente distintos. Y tiene que ser una persona que además conozca a profundidad
cómo trabajan los actores. Tener una voz bonita o ser capaz de caracterizar o hacer muchas variantes de voz no te hace actor. Muchas personas llegan y dicen, es que a mí me sale muy bien la voz de Bugs Bunny. Ah, pues qué alegría y qué felicidad. A mí me sale muy bien la voz de Homero Simpson. Ah, pues qué bueno. ¿Y qué? No sé si te has enterado que Bugs Bunny ha cambiado muchas veces de voz y que son los estudios quienes deciden quién va a ser la próxima voz. Y no sé si te has enterado que el señor Humberto Vélez ahora nuevamente hace a Homero. Entonces, si lo tengo a él, ¿para qué te necesito a ti? Enfócate en ser capaz de crear voces, por ejemplo, cuando tienes enfrente una animación, una caricatura. Ocúpate de ser capaz de manejar tu diapasón vocal e interpretativo para hacer creíble tu actuación, para evitar los clichés, como les comenté en una clase anterior, pero siempre a disposición de lo que te diga tu director. Y pasará mucho tiempo para que te ganes el derecho, ¿sí?, a decir, señor, me parece que tal vez podría ser que si ponemos esto pueda funcionar. Y van a pasar muchos años más para que, como algunos, tenemos la bendición, la ventaja de que solamente dices, oye, dice esto, o señor, dice esto. Ah, cámbialo. Sí. Mm, Tenemos que recuperar ese respeto para enriquecer la calidad de nuestro trabajo, la calidad del trabajo en el medio y para fortalecer las opciones, oportunidades y posibilidades de tener trabajo. No podemos ser la novia infiel, no debemos hacerlo, ¿sí? Eso es lo que ha llevado al medio a estar como está. Y en un momento dado, todo el mundo nuevo que entraba quería sonar como a Enzo Fortuni. Todo el mundo quería parecerse a Laura Torres. Todo el mundo quería sonar como Circe Luna o como Cristina Hernández. ¿Sí? No, ustedes son ustedes. Tú tienes que darme algo que nadie más sea capaz de dar. Y muchas veces los alumnos me dicen, es que mi voz es fresca. Pues frescas las mañanas, la leche y las lechugas, fíjate. No. ¿Qué eres capaz de hacer? ¿Qué eres capaz de hacer para que un director deje de pensar en otro actor o en otra actriz que te lleva años de ventaja, de experiencia, de capacidad, de reconocimiento, de profesionalismo? ¿Qué tienes tú que darnos? Recordarán la película Bichos y había un escarabajo. Y ese escarabajo era un extraordinario actor y cantante de ópera, un bajo, don Eduardo Borja. Y si se dan cuenta, tuvo 5 o 6 participaciones en todo el filme, como mucho, pero no había nadie, ni siquiera don Jorge Roldán en su momento, en paz descanse, que pudiera hacer esa voz que se necesitaba. Y él era un actor profundo, entrañable, extraordinario,
insisto, cantante de ópera también, con muchísimos años de trayectoria. ¿Sí? Entonces, eh, es así que tenemos que disponernos. Ustedes tienen una riqueza única, que son ustedes mismos, y que tienen que ser capaces de ponerse al servicio del personaje, de la obra fílmica o audiovisual de que se trate, del director, y pensar en qué es lo mejor que puedo hacer con esta capacidad, con este talento, y mi respuesta siempre es: trabajen, 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 trabajen. No hay de otra, no hay de otra. Es maravilloso para quienes lo hacen admirar personas, ya lo dije ayer, de otra manera. Qué bueno, pero quieren estar en esto, trabajen en ustedes, trabajen con ustedes, aprendamos de los demás, tengamos la humildad, la sensatez, la sencillez de estar dispuestos a aprender. Eso nos enriquece y nos hace crecer, ¿sí? Y no traten de imitar a nadie, a nadie. Les decía también, todos tenemos referencias, todos tenemos influencias y a veces hay que aprovecharlas ocasionalmente, ¿sí? Y no como la loca de la azotea que comentamos el compañero Carlos Hugo Hidalgo y yo, ¿no? De que andaba diciendo que era la voz de este y de aquel, y le pasó alguna vez con Carlos II, que se adjudicó ser la voz de un personaje muy famoso, que era un extraterrestre muy simpático que vivía con una familia, ¿no? Y que habían sí las voces, la primera voz de ese personaje había sido el señor Emilio Guerrero y después Carlos II. Y este señor, la loca de la azotea, jamás, jamás en su vida lo había hecho, y se le fue a ocurrir decirlo en una conferencia donde estaba sentado a su lado Carlos II. Es que hay que ser estúpido, no se hace. Decían en mi pueblo, decía mi mamá, no puedes hacer caravanas con sombrero ajeno. Lo que tengas, porque tú te lo ganaste, porque hiciste el esfuerzo, porque te dedicaste, porque tuviste el compromiso, la entrega, la capacidad, y porque te escogieron. Y como decía querido Germán López, en gloria de Dios está sin duda alguna, qué triste debe ser que te contraten por barato y no por bueno. Y eso no se refiere solamente al aspecto económico, ¿sí? Tenemos que alejarnos de la mediocridad, muchachos. La mediocridad es terrible. Es medio creer, ahora que está de moda, de una manera bastante torpe. Si lo crees, lo creas, ¿no? Tú créelo y lo vas a manifestar. Ajá, sí, ajá. No funciona así, pero no estoy dando clase de eso. Entonces, no, chavos, no. Medio creer, no. No eres medio honesto, no eres medio trabajador, no eres medio responsable. No. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? No hay medias tintas. Matices en la paleta de colores. En la vida hay que ser íntegro. En el trabajo hay que ser íntegro. No tienes por qué andarle limpiando a nadie los zapatos a menos que ese sea tu trabajo. Y si tu trabajo es limpiar zapatos, hazlo como Dios, ¿sí? Entonces, entréguense a la bendición de poder dedicarse a algo que amen,
que les llene de muchas emociones y sentimientos, no confundir unas con otras, y prepárense amplia, profundamente. Maestro, el señor Héctor Román quería hacerle una pregunta y después el joven Oscar Aquino, si está usted de acuerdo. Ok. Adelante, primero don Héctor y después el joven Oscar. Sí, buenas noches. Mi pregunta, maestros, en parte ya lo han contestado con respecto a lo que han hablado de la dirección, de precisamente la experiencia, la cultura que como director debe de tener y también uno como actor de doblaje, ¿no? Pero quería ver, mi pregunta ver en el sentido de cómo es ese trabajo, cómo ya en el momento en el que estás grabando, pues obviamente depende mucho de lo que hay, de lo que, de lo que se necesita para el personaje. O sea, ¿cómo son las guías que como director se le dan al actor de doblaje? Y tú como actor de doblaje, ¿qué es lo que tienes que saber para entender también lo que te están pidiendo, ¿no? Hablaron ahorita de las diferentes respiraciones, etcétera. Entonces, si pudieran ahondar un poco más en esto para precisamente uno saber más o menos a qué se va a enfrentar cuando lo estén dirigiendo, ¿no? Eso sería lo que, mi duda. Bueno, Héctor, te voy a responder de una forma muy fácil y perdona. Este, toma el curso, toma el diplomado, así de simple. Porque si no, pues ahorita nos ponemos a hablar en todo esto y es cosa de que lo tienen que ir aprendiendo poco a poco. Esto no es de que yo te diga la fórmula secreta o la fórmula mágica o te lea el instructivo, ¿no? Porque no sabemos, hay muchas variables, como en la vida, que te pueden en ese momento estar ahí presentes, ¿no? Te voy a poner un caso muy sencillo que ha pasado. Imagínate que ese día vas a llamado, te dice el director las referencias de tu personaje. Obviamente tú con el conocimiento general que tienes, pues digo, tienes que entender, como decía el maestro, la parte socioeconómica, psicológica del personaje. Ujú. Pero aparte vas enfermo del estómago con diarrea. ¿Qué te digo? Entonces, esa es cuestión de ir poco a poco entendiendo. Ojo, no se trata porque hay mucha gente que cree que se te acaban los nervios y ya puedes salir de lo más tranquilo y fresco como lechuga. El día de que vayas a trabajar es como cualquier día de trabajo. Como el primer día de trabajo, aclaro. Así. Te puede pasar todo y te vas a sentir de todo. Y te va a decir, a alguien, a lo mejor te va a dar un consejo, a lo mejor te va a decir, tranquilo, cálmate, no te apures. Pero sí, esas son cosas que hay que irlas razonando poco a poco para que me entiendas. Hay que irlas, entendiendo, decir, bueno, esto es lo que me pasa, entonces, ¿cómo me puedo calmar? Ah, pues con esto, o lo puedo dominar de esta forma, etcétera. Yo, así a simple palabra, también me tardaría en explicarte que, por ejemplo, yo cuando me siento nervioso y pasan todo este tipo de cosas, pues simplemente canalizo mi energía a lo que necesito. Transformo todo eso del momento en la energía que necesito. Digo, espero que te haya puesto un poquito de qué se trata el asunto, pero así explicarlo a la larga y todo este rollo sí toma bastante. Ok, don Héctor, y yo solamente añadiría, cada nueva película es eso, cada nuevo capítulo es eso justamente. Cada vez que estás en el atril es eso. Esto es como hacer el amor, chicos. Siempre es la primera vez, siempre, ¿sí? Cuando caes en la monotonía,
cuando caes en el aburrimiento, cuando dejas de sorprenderte, cuando dejas de interesarte, eh, pues ve a terapia. Y no pongas el cuerno, por favor, ni finjas orgasmos tampoco. ¿No? Hay una frase terrible que podemos expresar: tenemos que hablar. Y ahí se escucha pam, 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 pam. Pero es eso, cada nueva experiencia. Pero el actor, y sobre todo si a alguno le interesa llegar a ser director, tiene que prepararse mucho más, mucho más. Fíjense, hay una extraordinaria familia, eh, una pareja preciosa que lo fue, de un gran director de teatro mexicano, el maestro don Alejandro Bichir, eh, y sus hijos, pues Bruno, Odiseo, Demian Bichir, muy, muy reconocidos. Entonces, él estudió actuación y se aventó la carrera completa, y después se aventó la carrera completa de dirección. Pero ¿por qué lo hizo? Porque él quería saber cómo se puede hablar con un actor, cómo se le debe dirigir, hablar su mismo lenguaje, saber cómo piensa, cómo se mueve, cómo siente. ¿Por qué carambas cuando le pide algo el actor no entiende? Y es porque muchas veces el director no sabe pensar como actor, ¿no? Y luego llegamos al atril, y si nadie te dijo que hay zonas de luz y zonas de sombra en la voz, y te dice, oye, dame un tono más oscuro, pues, ¿qué es eso? Obscuro, grave, tanático, ¿no? Y si para ti solamente hay 5 sentimientos de los 450 que hay, tienes un problema. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí. Eh, ya dije, voy a hacer el comercial, disculpe usted, maestro. Adelante, Para las adelante. personas que hicieron favor de preguntar, el diplomado se imparte tanto en línea como de forma presencial, naturalmente presencial para los que viven en el Valle de Toluca o en ciudades cercanas. Hemos tenido alumnos de Ciudad de México, de Cuernavaca, de Michoacán, de San Juan del Río. Incluso tuvimos 2 alumnas que llegaron de Ciudad Guzmán, Jalisco, se vinieron a vivir acá. En este momento ya está inscrito un chico vive en Acapulco y se viene a estudiar con nosotros. Obviamente no vas a cambiar tu residencia para tomar un diplomado, ¿sí? Fueron condiciones muy especiales y específicas. Entonces, es presencial o en línea, se imparte vía Zoom. Va a haber un costo especial para ustedes, ¿sí? Y porque se inscribieron 130 personas. Pero ¿cuántos estamos hoy? Algunos avisaron por distintas razones. Entonces, no puede ser para todos. La aspiración, ojalá, ¿no? Tuviéramos 130, y podríamos hacer un montonal de cosas, pero para quienes han sido constantes, que han estado acá, y que han avisado y que, etcétera, bueno, merecen un trato distinto, ¿sí? ¿Hasta dónde? Pues hasta donde nuestras posibilidades nos dan. Dice Leandro Pachito, en línea, como ahora, Leandro, sin problema. A ver, ahora sí, Oscar Aquino, por favor, porque ya tenemos que practicar, muchachos. Yo soy el alumno que tiene TDAH y discapacidad cognitiva y a veces me cuesta un poquito entender lo que dicen, a pesar de que, les voy a ser sincero, es la clase que más he entendido en toda mi vida, pero tengo una duda porque mi cabeza a veces funciona raro, ¿sí? Y la vez pasada estaban mencionando que, por ejemplo, entra uno a un estudio, en dado caso me llegan a contratar, que sería un milagro, y me dicen ¿cómo se llama? Ay, perdón. Dicen que uno llega, le ponen un personaje, le dicen, ¿quieres que hacer? ¿Él es enojado o es feliz o es así? Y entonces ya viene, se para uno frente al y empieza a hacer su doblaje de su personaje, que es bueno o malo. Algo así lo voy entendiendo, pero a mí me queda una duda, y es una duda de esto. Aquí están los dos personajes, perdón que haga esto, pero es que si no, no me entiendo ni a mí mismo. Y están los dos platicando de una u otra manera.
Y se supone que este de acá es el que tengo que hacer yo, y este se lo va a hacer otro actor, ¿verdad? Y ellos están platicando. Y resulta que, y como acabo de llegar, tengo 3 minutos, según ustedes dijeron en una clase, para poder entender a este señor que está de este lado. Pero resulta que no lo entiendo porque como nunca lo he oído y solo tengo 3 minutos para ponerme de acuerdo como es él, entonces se me ocurrió que como es bravo, entonces va a tener una voz algo así, porque es la única forma en que él se entiende. Aunque no siempre puede ser así. Cállese. Entonces, el problema está en que si tengo tan poco tiempo para entender a este personaje y su contexto como tal, ¿cómo puedo hacer yo para darle esa caracterización? Porque pongamos un ejemplo, ustedes hablan de Mero Simpson, icónico, desde la voz hasta la forma de la inflexión, la intención de su voz, todo el mundo admira a Homero. Pero si vamos, por ejemplo, a Bender, que era el de Futurama, también otra voz que también se pega mucho al personaje, para eso creo que requiere mucho estudio un personaje. ¿Cómo lo logramos si es la primera vez que estamos viendo al personaje y tenemos que darle ese carácter único, que no tenga nada que ver con la caracterización de lo que viene en otro idioma? Yo una vez les escribí acá que no se trataba de ser, ay, ¿cómo se llama este actor? El que hace Iron Man. Perdón, disculpen, yo soy así, perdón, disculpen. El que hace Iron Man, no, Robert Downey Jr., no es ser él, sino hay que tomarlo, recrearlo, hacerlo propio y yo ser un nuevo Robert Downey Jr. No sé si eso está bien. Si me equivoco, perdón, disculpen, y si les confundí con mi prosa variada y algo extraña, también les pido perdón. Y pues se los digo porque también yo escribo un poquito. Estoy tratando de escribir un libro y todas estas cosas que ustedes están diciendo no tienen idea cuánto me han abierto el mundo para mis personajes. Entre paréntesis, ya con esto me retiro, los dejo hablar porque yo sé que todo el mundo quiere practicar. Quiero darle las gracias a los dos maestros. Hablan tan claro, hablan tan bien, lo hacen de una forma tan profesional, pero lo hacen con una intensidad tan propia que hasta una persona como yo entiende. Gracias, Oscar. Y empezar por, entendemos que hay condiciones especiales en la vida, pero no tienes que disculparte por ello, ¿sí? No tienes que disculparte por ello. Entonces, yo te diría, para ya darle paso al maestro y de ahí nos vamos a la práctica, entender que una cosa es la caricaturización y que tendría dos niveles, la caricatura imitativa, donde podemos tener ciertas reminiscencias o que a veces nos piden, ¿sí? Que tratemos de hacerlo como un compañero lo haría, porque resulta que ese compañero está de gira o está en set de televisión o de cine y no puede cubrir el llamado y se tiene que sacar. Entonces, a veces te llegan a pedir, imítalo, ¿no? Eventualmente podemos ocupar ciertos recursos previos, aprendidos, pero como recurso, como una referencia, lo ideal sería siempre tratar de generar una voz original, ¿sí? Y es con base en tu creatividad, pero entendamos que eso es en el ámbito de la caricatura y de la animación. Cuando hablamos de doblaje, hablamos cuando en pantalla hay personas. Cuando son animales que hablan, cosas que hablan, dibujitos y demás, eso se llama voz original. En este caso en español, pero básicamente le decimos doblaje a todo, ¿no? Entonces, la otra cuestión importante es cuando son personas, cuando son actores, vuelvo a lo mismo, tomas la melodía, la musicalidad, las inflexiones, las pausas, el ritmo, el volumen, las variantes en la intensidad, ¿sí? Pero, como lo comenté también, no es necesario fingir la voz. Caracterizar se confunde con caricaturizar. Eventualmente podemos darle carácter a la voz. Nos toca un actor, nos pide un director que sea hacer a un hombre viejo, por ejemplo. Entonces puedo hacer el esfuerzo por hacer un hombre viejo. Y le estoy dando un carácter a mi voz. Pero si tengo un actor viejo y que su voz es así, prefiero a ese actor viejo.
¿Sí me explico? Y carácter implica reconocer la personalidad, la conducta y la actitud. Pero ahí también el director es determinante porque él te tiene que brindar la información que necesitas. Y él te tiene que decir, no, no es así, es asado, no lo quiero así, lo quiero de esta otra manera. Gracias, maestro. Discúlpeme haberme adelantado. Les comento la gracia de esto que vamos a hacer. Además de la sincronía y el ritmo, eh, no viene en inglés, no viene en francés, no viene en portugués, viene en ruso. Entonces, espero que sea de su deleite. Vamos a ensayarlo. Les voy a dar 2 ensayos para que lo vean y grabamos. El timecode de entrada, perdón, maestro, es que estoy con punto ciego. Cero Este, 50. ok, 0050. Ahí tienes el título y empieza el diálogo en el 0106. muy bien, preparados, voy a grabar. Entramos por favor con el título. Que lo diga ella, por favor. Y Ok. comienzo a grabar. Perdón, una última consulta antes de empezar. ¿El personaje de Tatiana también lo tendría que hacer? No, no, ahorita vámonos exclusivamente con ellos dos. Ok, gracias. Lista. Ты прям расцвела. Te ves radiante. Даже завтрак Hasta приготовила. hiciste el desayuno. Un milagro. Она еще вчера как Ayer estabas de primera. опущенная ходила. А почему бы нет? ¿Y por qué no? Проект сдала. Entregué можно el сказать, proyecto, quedó excelente. Y el cliente dará una bonificación. «Ещё я También уволена despedí al по capataz. Gracias a Dios. Ну, тогда Y si pasamos там, el глядишь, día en el pueblo, не останемся. podemos quedarnos toda la semana. Ой, тебе работы столько. Oh, Víctor, hay tanto trabajo. ¿Por qué irnos? А я, кстати, Por решила cierto, заняться decidí спортом. hacer un poco de ejercicio. Танюш, будешь Tatiana, ходить со мной ¿quieres ir a la piscina conmigo? Будем с тобой плавать. Будем с вышки Iremos a нырять. nadar. Nos tiraremos el trampolín, ¿sí? ¿A qué hora harán todo eso? La escuela, el baile, Или бассейн. ahora la piscina. ¿Mm? Движение — это жизнь. El deporte es vida. Тут бассейн с нами не поедет. Mi despreciado esposo. Te ves radiante. Hasta hiciste el desayuno. Un milagro. Ayer estabas de primera. ¿Y por qué no? Entregué el proyecto, quedó excelente. Y el cliente dará una bonificación. También despedí al capataz. Gracias a Dios. Y si pasamos el día en el pueblo, podemos quedarnos toda la semana. Oh, Víctor, hay tanto trabajo. ¿Por qué irnos? Por cierto, decidí hacer un poco de ejercicio. Mm, Tatiana, ¿quieres ir a la piscina conmigo? Iremos a nadar. Nos tiraremos el trampolín, ¿sí? ¿A qué hora harán todo eso? La escuela, el baile, ahora la piscina. ¿Mm? El deporte es vida. Maestro. Sí, pues muy lindo, muy lindo. Sí, claro, hay bastantes cosas que trabajar. El doblaje tiene particularidades. Alguna vez platicando con, eh, eh, con el maestro Soto, mm, me decía, el doblaje pareciera que necesita ser sobreactuado.
pareciera que necesita ser sobreactuado. Nosotros no buscamos sobreactuarnos, pero el doblaje en sí mismo, y pasa en todos los idiomas, tiene cadencias y tiene inflexiones muy precisas. Los finales de frase, no ocupamos finales agudos, salvo en contadas ocasiones. Hacemos tonalidades medias o tonalidades bajas, ¿sí? A eso le llamamos comas, altas, medias y bajas. Y tienen diferentes funciones para enlazar una frase, para que si, aunque en el libreto estén marcados unos puntos suspensivos, pero si el personaje no los dice, o sea, no hace la inflexión y el dejo fonético del punto, de los puntos suspensivos, como sería en una lectura regular, no lo hacemos. ¿Sí me explico? Hay que darle peso al personaje, hay buena comprensión de la escena. No importa si en este momento parecería que mi voz tal vez le vaya o no le vaya al personaje, eso no me importa, ¿sí? Pudiera ser, pudiera ser que yo trabajase como director con Mariana, no, no, Mariana, mira, esa tonalidad media aguda que tienes no me gusta, llévala más abajo para ajustarla a lo que necesito, sin forzarla y sin que parezca que está mal hecha, ¿sí? Entonces, pero me gusta que hay comprensión de la escena, me gusta que hay comprensión de lo que es la sincronía y me gusta sobre todo que entendieron que el tema es el ritmo, ¿sí? Cuando hay una buena traducción, adaptación, cuando hay una buena dirección y cuando el actor se mete al ritmo de la escena, ya estás del otro lado. Actualmente se cuida mucho la sincronía por varias razones, sobre todo de carácter técnico, ¿sí? Porque hoy tenemos pantallas, antes televisiones, pero ahora pantallas que son mucho más grandes, que la definición es mucho más precisa. Los que crecimos con la televisión en blanco y negro, ahora las personas ven televisión en blanco y negro y dicen, ¿y a poco veías eso? Si ni se ve, ¿no? Y realmente uno adivinaba lo que estaba pasando. Entonces el doblaje también ha tenido que adaptarse a ello. Sin embargo, también entender que la sincronía no puede ser perfecta, porque hay palabras que no tienen traducción donde haya coincidencia de sinonimia labial, ¿no? Y pues nos toca a veces poner labiales donde no las hay, ¿sí? Y también entender que es una traducción-adaptación, como bien explicaba el maestro, y que por favor nunca traten de evitarlo, a menos que sea gravísimo, ¿sí? Es que no dice lo que, el libreto no dice lo que está diciendo el... Pues claro que no, carajo, porque es para la gente que no habla ruso, que no habla francés, que no habla chino, ¿sí? Exacto, ese es el punto, ¿no? Y se tiene que hacer entendible para la mayor cantidad de personas. Y no como algunos compañeros que a voz en cuello decían, yo hago doblaje, pero no veo doblaje. Ay, está tan mal hecho. Ah, pues hablarás por ti, precioso, preciosa, ¿eh? Porque habemos un montón que tratamos de echarle ganas, en serio, y poner todo de nuestra parte. Eh, hay una máxima, hay una máxima. Sí, por ahí, entre algunos otros sendos estelares actores y actrices de doblaje que no consumen doblaje. Pues es como aquel que vende pan y no come pan. Bueno, si tiene problemas de gluten, ¿no? Y absorción de ciertas cosas, te lo entiendes, pero no puedes darle de patadas a lo que te da de comer. No debes hacerlo. Es una ingratitud. Que se vayan a cualquier otro lado y que dejen de quitarle trabajo a la gente que sí quiere respetar la totalidad. Entonces, insisto, bien el ritmo, bien entendidos los personajes, bien entendida la situación. Lo demás es trabajo, es clase, es gimnasio, es dirección. Ok. Y entiendo que haya estado Víctor un poquito tenso,
se nota también en lo que hiciste ahorita, pero todo lo demás, bien. Muy bien, maestro. Continuamos, por favor. Sí, maestro. Entonces, mira, yo sugiero algo. La señorita Ana Belén está en la lista, entonces la voy a quitar de la lista. Necesito otra dama que quiera trabajar, por favor. Jenny había levantado hace rato la mano, si no me equivoco. ¿Es correcto? Jenny. Sí, es correcto. Ok, entonces Jenny va a trabajar con Samuel López, que es la última pareja. En este momento, Abigail Saavedra y Carlos Russo. Neta, chavos, no es que seamos mamuchis, pasados de lanza, prepotentes, creídos. Es para el beneficio de ustedes. Aprendan a seguir indicaciones, aprendan a seguir instrucciones. Yo soy entrenador, facilitador, coach, entre otras cosas, de alta dirección empresarial. Y en alguna ocasión trabajé con una empresa que estaba perdiendo en pesos mexicanos 7 millones de pesos mensuales porque los trabajadores no sabían seguir instrucciones. Es así. Entonces ya quedamos. Sería Jenny, vamos con Abigail Saavedra y Carlos Russo. Ok, Abigail, Carlos, este, voy a darles los dos ensayos, pero a partir de este momento son los últimos dos ensayos que doy. A los próximos solamente uno, para que todos estén atentos, por favor. Entonces, corre ensayo número 1. Muy bien, muchachos, los voy a grabar. Muy atentos. Eh, Traten de relajarse, relajar el cuerpo. No se me tensen. Diviértanse con lo que están haciendo, como dijo el maestro. Grabo. Mi despreciado esposo. Ты прямо расцвела. Даже завтрак приготовила. Чудеса. А еще вчера, как в воду опущенная, ходила. А почему бы нет? Проект сдала, можно сказать, на ¿Y отлично. por qué no? Entregué el proyecto, quedó excelente y el cliente dará una bonificación. También despedí al capataz. Днем в деревню. А там, глядишь, неделя стремся. Ой, Виктор, работает только. Как мы уедем-то? ¿Y si pasamos el día en el Я, puerto? кстати, решила заняться спортом. Танюш, будешь ходить со мной в бассейн? Конечно, Будем с буду. тобой плавать. Будем с вышки нырять, да? Да. Когда это вы все успевать ¿A собираетесь? qué hora harán Oh. todos? Танцы. Escuela, el baile y ahora la cocina. Движение — это жизнь. А вот кто будет ворчать, тут в бассейн с нами не поедет. Ok, maestro. Ok, bueno, aquí cuestiones de carácter técnico importantes. Cuando no se cuenta con un micrófono físico, cuando estoy trabajando, como ahora, por ejemplo, con un micrófono de manos libres o cuando estoy trabajando con el micrófono de la webcam, en la configuración de audio del Zoom pueden modificar el volumen del micrófono. También en la configuración de audio, el micrófono tiene un icono que dice ajuste automático de volumen. No lo presionen y pueden deslizar el slider, el botoncito, regularmente es de color azul, para incrementar el volumen del micrófono como yo ahora lo estoy haciendo. ¿Sí? Para que esto lo tomemos en cuenta, los que no hemos trabajado y que no tenemos un micrófono físico. ¿Ok? Entender que son diferentes tecnologías, ¿sale? No es posible apreciar completamente el trabajo que hicieron por esta razón.
no depende enteramente de ustedes porque son cuestiones de carácter técnico que desconocen. ¿Ok? Sin embargo, lo que sí puedo mencionar es la calidad de los timbres es linda en términos de su voz, pero en el caso concreto de Carlos, hay que sentirse con mayor libertad de expresar, ¿sí? Les decía, Martín Soto, que es uno de los más extraordinarios directores y actores de doblaje, no tan reconocido como debería ser, era lo que señalaba. Parecería que estamos sobreactuando, pero no estamos sobreactuando. Pero sí hay que darle mayor proyección a la voz, hay que hacer más grande la interpretación y a veces parece una contradicción porque el personaje pudiera parecer muy tranquilo. No pierdo la tranquilidad, solamente le doy más volumen, más proyección, abro más el pecho, relajo más el cuello, abro más la boca y eso va a hacer que sin perder la tranquilidad voy a poder darle ese extra en términos de interpretación. ¿Sale? Básicamente por la calidad de los audios, maestro, es lo que podría comentar. Muy bien. Entonces, muchachos, si no se preocupen por el lag y todo esto, yo aquí voy controlando, aquí tengo guía. Entonces, no se preocupen por eso. Ocúpense mejor de lo que están haciendo y ya lo demás vamos viendo. Así que tranquilos. ¿Quién sigue? Seguiría Ronaldo Cruz y Lisbeth Ortiz. Y Ok, solamente como acotación, maestro, sí. eh, al calce, dijéramos, para que vean por qué es importante contar con cierto tipo de dispositivos, sobre todo cuando trabajamos a distancia, ¿sí? Sea que estamos estudiando, que estamos practicando, o sea que ya tenemos la posibilidad de ser contratados, es importante. Es importante y ya en su momento, como lo expresé y lo expliqué, pues mejorar por lo pronto la conectividad. Tratar de tener, si no se puede una conexión simétrica, tener una conexión mayor a la estándar. ¿Sí? Recuerden que los servicios de Internet regularmente no te ofrecen la misma transmisión de datos de subida que de bajada. ¿Sí? Entonces, puedes mejorar el ancho de banda, es un poquito más caro regularmente, todas las compañías pues tienen como esos parámetros. Lo ideal es tener una conexión simétrica y muy importante la conexión Ethernet para que justamente el lag, el ropeo y todo eso no interfiera o interfiera de la menor manera posible. Ujú. Entonces, tenemos que sigue Ronaldo Cruz y Lisbeth Ortiz, por favor. De acuerdo. ¿Están preparados, muchachos? Mi despreciado esposo. Ты прямо расцвела. Te ves radiante. Даже завтрак приготовила. Hasta hiciste el desayuno. Вчера как Un milagro. будто опущенная. Ayer estabas deprimida. А почему бы нет? ¿Y por qué no? Entregué el Проект proyecto задал сказать y отлично excelente. закачать. El cliente dará una bonificación. Еще я Él recibía el уволил capataz. прораба. Слава богу. Gracias a Dios. Вот когда ¿Y si Dime, pasamos el día en el pueblo? видишь, не ¿Podemos расстанемся. quedarnos toda la semana? Ой, Виктор, No, работы Víctor, столько. hay tanto trabajo. ¿Por qué irnos? А Por я, cierto, кстати, decidí hacer un poco заняться de спортом. ejercicio. Танюш, ¿Por qué no? будешь ходить ¿Quieres со ir a мной la в piscina бассейн? conmigo? Будем с тобой Vamos a плавать. nadar. Будем Nos сутки tiraremos en нырять, да? trampolín, ¿sí? Когда это вы все ¿Y a qué hora harán todo eso? La escuela, el baile, ahora la piscina. Движение — это жизнь. El deporte es vida. Кто будет ворчать, тут бассейн с нами не поедет.
Mi despreciado esposo. Te ves radiante. Hasta hiciste el desayuno. Un milagro. Ayer estabas deprimida. ¿Y por qué no? Entregué el proyecto. Es excelente. El cliente dará una bonificación. Él le pedía capataz. Gracias a Dios. ¿Y si pasamos el día en el pueblo? ¿Podemos quedarnos toda la semana? Oh, Víctor, hay tanto trabajo. ¿Por qué irnos? Por cierto, decidí hacer un poco de ejercicio. Diana, ¿quieres ir a la piscina conmigo? Vamos a nadar. Nos tiraremos el trampolín, ¿sí? ¿Y a qué hora harán todo eso? ¿La escuela, el baile, ahora la piscina? El deporte es vida. Maestro. Ok, entonces, bien, esto es recurrente, diríamos. Cuando no tengo la formación suficiente, cuando no tengo la experiencia práctica, tengo que hacer un esfuerzo adicional para tratar de entender qué es lo que se hace necesario realizar. Entonces, vuelvo a insistir, no abandonen el cuerpo. Si bien es cierto, el actor de doblaje es un actor que trabaja primordialmente con su voz, no debe abandonar su cuerpo. No podemos desplazarnos, no podemos movernos, pero sí podemos darle a nuestro cuerpo el apoyo, la postura necesarios para que nuestra voz alcance, decimos de manera común en el doblaje, a llenar el personaje. ¿Sí? Aquí lo que está sucediendo también es una cuestión de la edad de ustedes, que su voz, aunque pudiera estar en la tesitura del personaje, su voz es demasiado joven todavía, ¿sí? Entonces, entender que no es una falta de suficiencia, porque hay muchas cosas en la vida, incluidas la actuación y en ello el doblaje, que solamente te lo va a dar el tiempo. Más allá de la práctica, más allá de la preparación, las experiencias vitales te van a poder permitir entender qué es lo que está pasando. Si yo no tengo la experiencia de ser esposo, ser esposa, eso se va a notar en la voz, aunque yo lo entienda, pero no es algo que haya experimentado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y respondiendo un poco lo que comentaba el señor Aquino hace un rato, no tengo la experiencia de ser esposo, no tengo la experiencia de ser esposa, pero sí tengo la experiencia de ser hijo o hija y tengo un matrimonio de referencia directo, que es el de mis padres. Eso me puede servir. Sería de mi parte, maestro. Muy bien. Entonces vamos con los últimos. Mi despreciado esposo. Radiante. Tú hiciste un desayuno, un milagro. Ayer estabas deprimida. ¿Y por qué no? Entregué el proyecto, quedó excelente y el cliente dará una bonificación. También despedí al capataz. Gracias a Dios. ¿Y si pasamos el día en el pueblo? Oh, ¿Podemos Víctor, quedarnos toda hay la tanto semana? trabajo. ¿Por qué irnos? Por cierto, decidí hacer un poco de ejercicio. Tatiana, ¿quieres ir a la piscina conmigo? Iremos a nadar, nos tiraremos del trampolín, ¿sí? Pasamos el día en el pueblo. ¿A qué hora harán todo eso? ¿La escuela? ¿El baile? deporte es vida. ¿Ahora la piscina?
la escuela, el baile, ahora la piscina. No desesperarse ni frustrarse en lo absoluto, ¿sí? Jenny, las personas que ocupan anteojos, por la presión que ejerce el esqueleto sobre la nariz, suelen tener una nasalidad, aunque su voz propiamente no sea nasal. En tu caso en particular, más que nasal, tu voz se siente obstruida por el tabique nasal. Muchos compañeros, compañeras lo que hacen es ocupar anteojos de contacto, pero no todas las personas pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto requiere trabajo, asesoría, dirección y técnica de un maestro, un guía, un especialista, para que te ayude a colocar tu voz. ¿Sí? Perfecto. Sí. Por lo demás, vuelvo a insistir, la voz no miente. Entonces, se siente de repente, Samuel, un poquito temerosa la voz. A veces, sin darnos cuenta, podríamos confundir eh, lo que está haciendo el personaje y la forma en como yo lo interpreto. Muy importante, además de observar todo lo mencionado, véanle la cara al monito, véanle los ojos. Ahí van a encontrar la diferencia porque el cuerpo se refleja en la cara y en los ojos se refleja el alma, la emocionalidad del personaje. Sí. Yo diría básicamente eso, maestro. Sí, a ver, Samuel. Bueno, es que en mi caso, bueno, tengo lo que había mencionado, maestro, del internet. Entonces se me fue, como que se me congeló un poco la pantalla y no me di cuenta dónde empezaba el personaje, pero pues sí, sí es un error que tenemos que corregir, que tengo que corregir. Sí, y bueno, son cuestiones que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Recuerden, nadie nace sabiendo, todos aprendemos, todos aprendemos. Entonces hay que Sí, buscar la forma y la manera, ¿va? ahí en esa parte, Samuel, nada más hay que aprender un Sí. poquito. Hay muchas cosas que se pueden hacer además de tu velocidad de internet. Ahí, por ejemplo, que no tengas tantas aplicaciones sobre el escritorio, ajá, porque es como si Ok. estuvieran abiertas. Los iconos que luego dejamos en el escritorio son como si estuvieran Sí, sí. abiertos. Entonces empiezan a jalar un poquito de memoria. Entonces, lo Ya, menos que ok. puedas tener sobre el escritorio es bueno. También busquen con cuidado, por ahí hay videos y hay cosas, limpiadores de caché, ajá, para que esto vaya dejándoles la computadora limpia, etcétera, y no se vaya acumulando, 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 porque llega también un momento en que la computadora dice ya, yo ya no puedo. Entonces, nada más es ir aprendiendo esos detallitos un poquito, para Ok. ir manteniendo nuestra computadora bien. Ahora, en la parte del equipo, ahora afortunadamente hay cosas muy baratas. Un equipo a lo mejor con un brazo extensor, etcétera, y el micrófono, o sea, el micrófono, el extensor de brazo, que se conecta a USB por lo pronto, ajá, les salen aproximadamente $30. Es más o menos el promedio. Hay paquetes en Mercado Libre, me parece que hay también algunos en Amazon. Ajá. Sí, sí, pero si tienen el dinero para invertir, bueno, ya con el dinero para invertir pueden comprar no sé, micrófonos AKG, por decir alguna marca, que puedan funcionarles y también las interfaces, ¿no?
Hay interfaces muy, ahorita no me va a ver, no me va a dar, pero bueno, hay interfaces que, como esta, ajá, que no son caras, cuestan un promedio de $70, ajá, o hay como el maestro, la que tiene su consola, una pequeña consola. Si hay oportunidad de invertir, háganlo, si no, empiecen por algo sencillo. Ahora no necesitan tener 20,000 o 30,000 pesos, hablando de 1,500, $2,000 para invertir en un micrófono, nada más. Sí. Entonces, infórmense, busquen por ahí, no se vayan con la finta de que entre más caro mejor, porque eso no, luego no corresponde. Ahora que estuvimos grabando a distancia, hay exacto, ahí hay interfaces, este, que son carísimas y la verdad no funcionan como tal, no dan tan buen rendimiento. Hay una que recomiendan mucho, que es la Scarlett, que, que puede funcionar bien un rato, pero hay gente que no le termina de agradar. Entonces, nada más háganse un poquito en esa parte, váyanse interesando. Igual los que quieren hacer locución, pues ahí rásquenle un poquito. Mañana ya hablaremos más ampliamente de esto. Número 2, chicos, no es personal, no es contra nadie, pero siempre se busca que obedezcan, que las cosas, para que las cosas fluyan y salgan bien, porque también es una falta de respeto, decíamos ayer del tiempo, que los compañeros estén viendo la pantalla, tratando de sincronizar, para que alguien más esté tranquilamente escribiendo en Internet. Entonces, por favor, evitemos ese tipo de cosas. Lo de los ejercicios de voz para actores, ese pequeño documento que les vamos a dar, ajá, solamente va a ser para dárselos al final, en lugar de decir un adiós y ojo, en lugar de poner adiós en el chat, nada más pongan su correo, tengan listos ahí su correo para verificar que estuvieron hasta el final y dárselos. Quienes no estuvieron, ya se lo perdieron. Entonces, por favor, háganme mañana este favor para que reciban eso. Y una vez más, pues gracias Olinka por ayudarnos con esto. Este, espero que te haya, la experiencia te esté gustando. Ajá. Suelo ser peor en sala, así que no te confíes. Maestro. Sí, Por mi pues parte es todo, muchas gracias. Vámonos a corte, Lolita. Ujú. Ok, básicamente, pues lo mismo, chicos, entender que hay una multiplicidad de condiciones para trabajar a distancia, como las hay para trabajar de manera presencial, pero corresponde a cada uno interesarse por generar sus herramientas. Bien es cierto que hoy se puede trabajar en línea y también es cierto que muchas empresas prefieren trabajar de manera presencial. Eh, pero no es algo que esté escrito en piedra, ¿sí? Entonces, importante que vayan aprendiendo los pequeños detalles. Nosotros buscamos la manera de facilitarlo, ¿sí? Y vuelvo a decir, como decía el maestro Carlos Hugo, ya en la extensión del diplomado, pues hay muchos más aspectos que vamos viendo de la actuación, el manejo de la voz, la respiración, la psicología, la creación de personajes, el análisis de la imagen, géneros, ¿no? Por ejemplo, decía hace rato el maestro, drama de acción.
yo con la gente que clasifica la cinematografía traigo unas broncas terribles porque dicen cosas muy absurdas, ¿no? Drama significa acción, ¿sí? Entonces es absurdo decir drama de acción. Toda acción dramática aplica a cualquier género, ¿sí? O dicen comedias románticas. Eh, bueno, se entiende, pero la comedia es un género muy claro, tiene una cantidad enorme de subgéneros, etcétera, ¿no? Pero así es la gente del cine, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Porque también en términos literarios es complicado, porque la vastedad de formas en que se redactan las historias en las que se cuentan, pues sobrepasan la teatralidad. ¿Por qué? No porque el cine sea más que el teatro en lo absoluto, sino porque son lenguajes totalmente distintos y poseen características, cualidades y diferentes. Hay cosas que en el teatro no puedes hacer y sí las puedes hacer en el cine. Y aunque no lo crean, hay muchas cosas que se pueden hacer en el teatro que al día de hoy no es posible hacer en el cine o en la televisión, pero son lenguajes distintos. Entonces, son un montonal de cosas. Es mucho más que aprender a leer bien, que eso sería lo básico, lo elemental, ¿sí? Es de primaria y a veces sucede que es deprimente, que llegan personas que tienen 30, 50 años y no saben leer. Y eso no es admisible, no es aceptable, ¿no? Entonces, no desesperarse, no frustrarse. Recuerden que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, no personalizarlo, ¿sí? Vuelvo a insistir, procuramos ser amables porque así somos, pero también tenemos la responsabilidad de brindar el- la mejor y mayor atención porque nosotros fuimos quienes convocamos. ¿Sí? Pero también es cierto que en la sala o en la clase, y se los digo de una vez para los que se vayan a inscribir, sea de forma remota o forma presencial, tenemos un reglamento de 33 apartados y básicamente ustedes solamente tienen derecho a respirar. Así es, así es. Y no es que denostemos su inteligencia o su capacidad, al contrario, hay que nutrirla, pero em, si esto pasa en una sala de Zoom, en un chat, cuando se les ha dicho 5 veces, porque no fue la primera, 5 veces que en ciertos momentos no escriban, es porque merecemos respeto. Hablé del respeto, ¿sí? Fíjense que yo tengo un hermano que trabaja en Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado donde radicamos, y él es visitador, es decir, está en un nivel jerárquico muy alto. Y platicando con él le decía que los derechos humanos no deberían existir. Bastara, bastara con el respeto. Si yo respeto, no me robo nada, no corrompo a nadie, no insulto a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero como somos incapaces, la bestia humana, el animal humano, es incapaz de dominarse a sí mismo, pues tenemos que generar un montón de reglas y un montón de leyes y un montón de cosas para tratar de convivir en armonía. Quieren vivir en el amor, hablando de vive en el amor, vive en el aquí y en el ahora y todas esas cosas tan bonitas que les cuentan de forma equívoca, no con mala intención, pero de forma equivocada. El amor tiene tres fundamentos. Si quieren vivir en el amor, orden, equilibrio y armonía. Orden, equilibrio y armonía. Y valores, valores y principios. No fallan los valores, no fallan los principios, fallan las personas. No estamos aquí para ser santos, estamos para ser mejores. Y la única manera de ser mejores es el camino de la excelencia. Y el camino de la excelencia es valores, principios. Les llaman innegociables.
Hay cosas que, aunque podamos, no debemos hacer aunque queramos. Yo quiero, puedo, debo hacerlo, porque yo puedo pegarle a alguien. Tal vez quiera hacerlo, pero no debo hacerlo. Si uno de estos tres criterios no se complementa con los otros dos, entonces no hagas nada. No le entres. Olvídalo. Caput. Out. Fuera. ¿Sale? Dense por besados, por apapachados. Nos vemos el día de mañana. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Y ya saben, no se saquen de onda si le doy el cortón a esto, porque así es la onda.